En el presente video se desarrollará la introducción a la unidad 2 del programa de Derecho Internacional Público referida a las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. El derecho interno es básicamente el derecho de cada Estado, el derecho que cada Estado se da a sí mismo y que rige en la extensión de su territorio, a través, obviamente, de sus autoridades nacionales. El derecho internacional, recordemos, es un sistema jurídico de reglas, de principios que alcanzan a los sujetos del derecho internacional y se aplica en el ámbito internacional y obviamente, si fuera necesario, también deberá aplicarse en el territorio de cada uno de los estados. La cuestión que se plantea en esta unidad es justamente la referida a la aplicación del derecho internacional en el ámbito interno de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay disposiciones del derecho internacional que deben ser, valga la redundancia, aplicadas en su territorio por las autoridades nacionales. Ese derecho interno rige automáticamente cuando se genera, cuando los estados prestan su consentimiento a la norma jurídica internacional, o será necesario algún otro acto posterior de la propia autoridad nacional para que el derecho internacional pueda ser aplicado en el ámbito interno de cada estado. Esas son las preguntas básicas que tratamos de contestar en la presente unidad. Para dar un ejemplo, supóngase un tratado sobre medio ambiente en donde resulte necesario que la autoridad nacional establezca disposiciones, ya sea de carácter administrativo o legislativo, para su aplicación. Por ejemplo, alguna norma específica sobre emanación de gases por parte o en el sector industrial. Va a ser necesario, obviamente, que la autoridad nacional establezca alguna disposición para reducir las emanaciones de gases en ese sector de la actividad nacional, supongamos en el área de producción, en el área industrial. Entonces, la manda está en la norma internacional, pero la autoridad que debe aplicarlo es la autoridad nacional. Otro ejemplo que podríamos dar es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si ustedes leen detenidamente esta convención, van a ver que hay muchas disposiciones que exigen que el Estado adopte medidas de carácter ya sea legislativo, administrativo o judicial para la implementación de ciertas normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, por ejemplo, una manda que establezca que los jueces al momento de decidir deben tomar las decisiones en función de lo que se considera el interés superior del niño. O la autoridad administrativa debe asegurar que el niño tenga acceso a la educación como lo contempla la Convención. Es decir, son todas disposiciones del ordenamiento internacional que exigen una actividad por parte de la autoridad nacional. Basta con que el tratado haya sido aceptado por el Estado para obligarse, basta con que el Estado preste su consentimiento en obligarse por el tratado para que las autoridades nacionales en el territorio nacional apliquen el tratado. Esta es una de las grandes cuestiones que se plantean en la aplicación del derecho internacional cuando es en el ámbito estrictamente nacional. Esto obviamente, si bien yo estoy refiriendo a aplicaciones por la autoridad nacional, lo hago a título de ejemplo y exclusivamente para que comprendan la trascendencia de la temática. Aquí no solamente tendríamos que hablar de esas disposiciones, sino también de cualquier disposición o norma del derecho internacional, ya sea que exija o no en los hechos un acto en concreto a nivel nacional por la autoridad nacional.
La mayoría de las normas del derecho internacional público están llamadas para ser aplicadas en el territorio de los estados partes de la misma, más allá de las disposiciones que son propias y exclusivas a nivel de las organizaciones internacionales u otras. En ese sentido, una vez que hay dos teorías y hay una serie de métodos que van a variar país por país respecto de la aplicación de las normas de derecho internacional al derecho interno. Las dos grandes teorías son la teoría monistas y dualistas, y los métodos son los previstos en la legislación interna de cada estado. No hay una regla general del derecho internacional respecto del método que ha de emplearse para que el derecho internacional público sea aplicado en el ámbito interno. Eso queda delegado en la legislación interna. Lo que le interesa al derecho internacional es que se aplique efectivamente. No le importa el método, sino el resultado, su efectiva aplicación. Si un Estado se obliga internacionalmente a cumplir con ciertas obligaciones en el sistema de derecho internacional público y ese Estado incumple la norma internacional, se generará lo que se denomina su responsabilidad internacional. La segunda cuestión que van a ver en la unidad 2 y en el ámbito internacional es básicamente otro interrogante. Hay sistemas que admiten, y ciertos estados han adoptado esa línea teórica, que una vez que el Estado se obliga internacionalmente, la norma se aplica sin necesidad de ningún otro acto de la autoridad nacional en el ámbito interno de los estados, en el derecho interno de los estados. Esto especialmente en materia de tratados. La costumbre jurídica internacional exige otro tratamiento, así como los principios de derecho interno e internacional que son aplicables en el ámbito del derecho internacional. Pero para aquellos sistemas que admiten esa aplicación directa, al menos en materia de tratados, se plantea una segunda cuestión. ¿Qué tiene más jerarquía cuando hay una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional sobre un mismo tema y ambas son contrapuestas? Es decir, una es contraria a la otra. ¿Qué tiene más jerarquía? ¿El derecho internacional, el derecho interno? ¿Cuál debe aplicarse? ¿La de derecho internacional o la de derecho interno? Ese es el segundo interrogante que plantea la unidad 2 en los sistemas que siguen la teoría monista. Y la tercera parte de la unidad refiere a cuál es el método por el cual el derecho argentino incorpora el derecho internacional público a su ámbito interno. En este sentido, en la unidad no se exige la práctica de otros estados, sino exclusivamente la legislación y práctica de la República Argentina.